Si llegaste a este video, me imagino que ya habrás visto el concepto de persona física y persona jurídica. Si todavía no los viste, te lo dejo por acá. Y ahora comencemos con el ejemplo. Quizás conozcan las películas del UCM. Si tomamos de ejemplo como persona física a Iron Man y la comparamos con la persona jurídica que es Industrias Stark, una persona jurídica privada, por cierto, podemos hacer una comparación considerando los atributos de la personalidad. Si tomamos en cuenta el nombre, algo tan sencillo como el nombre, ya tenemos una gran diferencia. Por un lado, Anthony Edward Stark, que es el nombre de Tony, está compuesto por un apellido y un prenombre, que lo va a identificar dentro de la sociedad y dentro de su familia como una persona física. Ahora, Industrias Stark es una razón social, que se delimitó ya en el momento de su constitución y lo identifica como empresa en el resto de la sociedad. En el caso del domicilio, tenemos dos domicilios diferentes y esto implica también un punto bastante importante que es la nacionalidad. Mientras la persona jurídica solamente va a tener una sola nacionalidad, que es la que tiene desde el momento en que se constituye, la persona física tiene la posibilidad de optar por una nueva nacionalidad, o sea, puede tener doble nacionalidad, la nativa de origen y naturalizarse en otro lugar. Ahora, el estado civil, otra cosa que las personas jurídicas no tienen. Como la persona jurídica es un ente ideal, no tiene la oportunidad de formar parte de una familia. En cambio, la persona física puede casarse, puede divorciarse o estar soltera. En el punto de la capacidad, que también es muy importante, tenemos que tanto la persona jurídica como la física tienen capacidad de ejercicio y de derecho, pero difiere mucho el tipo de capacidad que tienen. ¿Por qué? Mientras Tony puede realizar un montón de acciones, es decir, que como él es una persona que no tiene una incapacidad y es mayor de edad, tiene capacidad de ejercicio, él puede trabajar, puede casarse, puede disponer de su propio cuerpo, es decir, puede ejercer todos los derechos que le corresponden por el solo hecho de ser persona. En cambio, la persona jurídica va a tener sí capacidad, pero para realizar acciones destinadas al objeto de su creación. En este caso, como es una empresa destinada prácticamente a la defensa y que desarrolla y fabrica armas avanzadas y tecnologías militares, todas sus capacidades y obligaciones van a estar orientadas a eso. Y nada más que eso. Otro punto muy importante es el hecho del patrimonio. Como ya habíamos dicho, la persona jurídica necesita un patrimonio. La razón por la que necesita un patrimonio es porque cuando tenga que responder ante un tercero, lo va a hacer con el patrimonio propio, es decir, con el patrimonio que tiene la empresa y no el que tiene cada uno de sus integrantes. Esto significa que si alguien le demanda a Industrias Stark, no va a poder ir contra Tony porque él tiene su propio patrimonio, que es diferente del patrimonio de Industrias Stark, y justamente por eso se dice que la responsabilidad es limitada. En el caso de la persona física, el patrimonio puede o no existir. Es decir, conocemos muchas personas que no porque no tengan un patrimonio dejan de ser personas. Así que es algo que puede estar, no es una necesidad imperiosa para ser una persona. Una forma rápida de diferenciar persona física y jurídica es imaginarte mentalmente persona física, un humano, persona jurídica, un edificio inanimado. ¿Y vos qué pensás al respecto? ¿Crees que es realmente importante separar a la persona jurídica de la física? Déjanos saber en los comentarios. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chau, chau.